El día de hoy les hablaremos sobre los conceptos básicos de la criminología general y de la criminología clínica. ¿Qué es la criminología? La criminología es una ciencia que se centra en el cómo y el porqué de los fenómenos delictivos, además de que estudia al hombre y sus conductas antisociales, y trata de buscar mediante un análisis de dichos comportamientos un tratamiento para que el sujeto no vuelva a cometer un delito, ya que la prevención es uno de los principales objetivos de la criminología. Otro punto muy importante es el objeto de estudio de la criminología. La criminología tiene como objetos de estudio el delito, a los comportamientos antisociales, a el fenómeno de la delincuencia, los delincuentes, las víctimas y los medios de control social. Tenemos la posibilidad de tener en cuenta que uno de los objetos de la criminología es el análisis del fenómeno delictivo, para su prevención y su participación, además de que ésta busca lograr una medición, un control y reducción de los fenómenos criminales y la reinserción de los individuos que presenten un riesgo para la sociedad debido a su comportamiento antisocial. Ahora bien, hablaremos del comportamiento y de la conducta, que aunque pudiese parecer que son lo mismo, en realidad no lo son. Por ejemplo, una conducta pudiera ser el hecho de que tú saludes a la gente que se cruce en tu camino por las mañanas mientras vas a la escuela. Otro ejemplo sería aislarse de toda la sociedad por el hecho de que te fuiste a vivir en una montaña para que no tuvieras contacto con la civilización. Otro sería el hecho de discutir con un policía solo porque es un policía, o salir con amigos pero no convivir mucho con ellos. Mientras tanto, el comportamiento es la forma de dirigirse a los demás, es toda acción que puede ser observable, pero no en todos los casos, ya que implica la realización de diferentes acciones o también pudieran ser un pensamiento o un sentimiento. Ejemplo, saludar a la gente de buena manera y de mala manera. Por ejemplo, un buenos días de manera positiva o un buenos días de manera negativa. Tipos de conducta. Podemos definir que hay 4 tipos de conducta de manera general, los cuales serían la conducta social, que es el que cumple con las normas de convivencia, la que no agrede a la colectividad, la que cumple con el bien común, es decir, aquel que se lleva con todos. Luego está la conducta parasocial, se da en contexto social, pero es diferente a las conductas seguidas por la sociedad. Es la no aceptación de los valores sociales, pero sin destruirlos, es decir, que puede convivir con todos, pero no va a romper ninguna regla y tampoco va a convivir demasiado. Luego está la conducta asocial, que es aquella que carece de contenido social. No tiene relación con las normas de convivencia ni con el bien común, es decir, no se mete con nadie. Luego está la conducta antisocial. Este va en contra del bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas elementales de convivencia, es decir, que este es una conducta el cual literalmente es de cierto modo destructiva, ya que va a perjudicar a todos a su alrededor. Ahora bien, hablaremos de los tipos de sujetos. Básicamente los pudiéramos clasificar en 4. Sujeto social, sujeto parasocial, sujeto asocial y sujeto antisocial. Cada uno de ellos se describe como un sujeto con la conducta que anteriormente hemos descrito. Hablamos propiamente de una persona que tiene básicamente la conducta sumamente arraigada a su forma de ser, es decir, que el sujeto social no rompe las normas de convivencia y que el sujeto parasocial puede estar entre nosotros pero no va a convivir y tampoco va a romper las reglas, mientras que el asocial será el sujeto que se aleje de la sociedad, sumamente no va a tener contacto con nadie. Y el sujeto antisocial siempre estará en contra de las reglas y demostrará
eso en base a sus conductas. El siguiente tema se trata entre la diferencia que existe entre la conducta antisocial y el delito. La conducta antisocial es todo aquel comportamiento humano que va en contra del bien común, refiriéndonos a este mismo como ese estado de tranquilidad, paz y armonía social que se encuentra definidos por la misma sociedad, mientras que el delito es aquella acción u omisión que es castigada por la ley penal. Esta se encuentra propiamente definida y tipificada por la misma ley. Dentro de los conceptos básicos de la criminología general, se encuentran lo que se define como niveles de interpretación. Estos son tres, y consisten en la interpretación conductual, que es el crimen, nivel de interpretación personal, que es el criminal, y el nivel de interpretación general, que es propiamente la criminalidad. En el nivel de interpretación conductual, es aquel en el que se estudia la conducta antisocial propiamente dicha. Aquí, el método a utilizar es múltiple y puede ser de gran utilidad las técnicas de la criminalística para conocer las peculiaridades del hecho concreto y de ahí pasar a las explicaciones como por ejemplo antropológicas, sociológicas, entre otras, hasta llegar a una síntesis criminológica. En el nivel de interpretación personal, se busca analizar propiamente al autor de la conducta antisocial. Aquí, el método es indudablemente el clínico, y se busca llegar a un diagnóstico, establecer el pronóstico de la conducta y proponer un tratamiento. En el nivel de interpretación general, propiamente la criminalidad, se estudia el conjunto de conductas antisociales y sus características en un lugar y tiempo determinados. A este nivel, la metodología debe ser básicamente estadística y las interpretaciones genéricas manejando probabilidades, es decir, no es válido deducir consecuencias sobre casos particulares. Dentro de la criminogénesis se comprende el estudio del origen o principio de la conducta criminal. Por extensión, podemos considerar que la criminogénesis es el conjunto de factores y causas que dan por resultado la conducta antisocial. Para ello es importante conocer los conceptos asociados al orden operacional explicativo. Como punto de partida tenemos la causa criminógena. Por causa criminógena se entiende, de acuerdo con la definición de Naciones Unidas, la condición necesaria sin la cual cierto comportamiento no se habría jamás manifestado. La causa es esa condición precisa y necesaria sin la cual el infractor no hubiera cometido el hecho antisocial. Por ejemplo, el estar alcoholizado y asesinar a alguien. El siguiente es el índice criminológico. Este es un indicio o señal de una cosa. En nuestro campo es un indicador de ciertos aspectos diferenciales. El índice criminológico es un signo o síntoma que permite un diagnóstico criminológico. Continuando con el ejemplo anterior, nuestro individuo antes de alcoholizarse es una persona volátil, visceral, que tiene problemas en casa. Estos en sí son índices de que él en cualquier momento pudiera cometer algo. La agresividad, la labilidad, la indiferencia y el desapego emocional son índices criminógenos. Continuando, las condiciones criminológicas son aquellas que provocan solamente las ocasiones o estímulos suplementarios. Estas permiten por tanto sacar a la luz un elemento de oportunidad que tiene su importancia en el estudio del origen criminal. Las condiciones no deben confundirse con los factores, pues ni toda condición es factor criminógeno, ni todo factor es una condición. Del ejemplo anterior, el sujeto es una persona que va caminando por la calle, ebrio. Se topa al frente suyo con una persona que se involucró íntimamente con su esposa. El siguiente punto es el móvil criminógeno, y por móvil se entenderá a aquello de naturaleza interna que ha llevado al sujeto a cometer una conducta antisocial. Es lo que mueve material o moralmente una cosa. En la criminología se acepta exclusivamente la moralidad o la parte moral. Para ejemplificar, podríamos pensar en un homicidio pasional, como el caso anterior, cuyo móvil fueron los celos. El siguiente punto es el factor criminógeno. Por factor criminógeno entenderemos todo aquello que favorece a la comisión de conductas antisociales. Mallorca menciona que es un estímulo endógeno, exógeno o mixto que concurre en la formación del fenómeno criminal. En el ejemplo anterior, el alcohol favoreció a la comisión de la conducta.
Por último punto mencionaremos al factor causal, que una vez hecha la diferencia entre el factor y la causa, donde el primero es aquel que favorece y el segundo produce, pasaremos al concepto de factor causal. El factor causal en sí es el factor desencadenante, es lo que origina el móvil, lo que pesa más en el individuo para cometer el delito. Este se considera como el último en aparecer. ¿Qué es y qué estudia la criminología clínica? La criminología clínica, además de ser una de las escuelas criminológicas, es un enfoque especial dado al problema de la antisocialidad, enfoque multidisciplinario que en el caso individual, con la ayuda de los principios y métodos de ciencias criminológicas o criminologías especializadas, tiene por objetivo un enfoque interdisciplinario que es apreciar al delincuente estudiado, formular una hipótesis sobre su conducta, elaborar el programa de las medidas capaces de alejarlo de una eventual reincidencia, pretende aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la criminología general a un caso en concreto. El objeto de estudio de la criminología es propiamente el autor del delito, la antisocialidad. Puede implementar un tratamiento apto que hay que dar al individuo con conductas antisociales, realizando la síntesis criminológica y dando un diagnóstico, un pronóstico y programar un tratamiento para la readaptación social del individuo. ¿Cómo pretende cumplir su objetivo la criminología clínica? Pretende cumplir dentro del nivel de interpretación individual criminal, ya que la criminología clínica considera analizar al sujeto antisocial en su totalidad, intentando determinar o explicar la génesis del individuo para que al final elaborar un tratamiento y medidas para poder reinsertarlo de nuevo a la sociedad. Síntesis clínica criminológica. Va a consistir en analizar diversos estudios realizados en diferentes áreas, como lo son la psicología, médico, social, etc., para que de esta manera juntar todos estos estudios en un solo informe, de manera estructurada, con el único propósito de que cada estudio que se realizó pueda dar su opinión, comentario o confirme los estudios de las otras áreas. ¿Qué es el diagnóstico criminológico? Este será un informe que se realizará mediante un proceso dinámico cuyo estado evoluciona con el tiempo, para que el personal que esté realizando el análisis pueda determinar o establecer diferentes hipótesis acerca de los factores que puedan dar hincapié o dar a explicar la conducta de un delincuente. De igual manera, el lograr precisar el grado de peligrosidad, el cual es la tendencia de una persona a cometer un delito o la probabilidad de comisión de actos futuros, y todo eso desde el individuo que está siendo estudiado. ¿Qué es el pronóstico criminológico y cómo pretende la criminología clínica obtenerlo? El pronóstico criminológico va a consistir en afirmar la futura conducta de un individuo, y la criminología clínica pretende obtenerlo mediante los estudios ya realizados u obtenidos de la síntesis clínica criminológica y la del diagnóstico criminológico. Serán de gran ayuda para realizar un pronóstico criminológico debido a los datos que nos proporcionan y que en base a ello se podría saber cuánto va a durar el tratamiento que se le vaya a dar para su rehabilitación y así poder reinsertarlo en la sociedad.